Hola, mi nombre es Andrés Nivelo y pues bueno, primero te quería saludar y también te quería dar gracias por haber descargado este ebook que lo hicimos con mucho cariño. Si aún no lo lees, pues anda, léelo. Parece un poquito largo, pero no, más bien es muy interactivo. Vas a encontrar algunos ejercicios muy prácticos para que ya los pongas en acción con tu empresa o con tu negocio. Y también pues para que puedas agarrarle el hilo a esto que quiero enseñarte hoy. Esto es un contenido que no lo vamos a pasar a todo el mundo, sino únicamente a ti por haber descargado este ebook. Hace algunos años atrás, creo que me empeciné con el crecimiento. Tengo un desafío que lo tomé como personal y es el poder aportar a las empresas acá en el país y en la región para lograr el crecimiento que hasta ahora no se ha visto. Como te contaba un poquito en el libro, se dice que solamente el 10% de las empresas acá en el país logran seguir creciendo después de su tercer año de funcionamiento. Imagínate eso. Eso quiere decir, y bueno, ahí vas a entender por qué en el país estamos rodeados, ¿sí?, de pequeñas y medianas empresas. Son muy pocas las grandes empresas y las empresas grandes que podemos ver acá en el mercado, por lo general, son multinacionales, son empresas que vienen del extranjero. También hay las locales, unas 2 que 3 que creo que todos las conocemos, pero pues obviamente son la excepción de la regla. Pues agarré ese desafío hace algunos años y lo que he tratado de hacer es ir encontrando el camino de crecimiento que hoy lo quiero compartir contigo. Ya lo compartí la primera parte, que es esta guía para planificación estratégica de crecimiento. Yo quiero contarte un poquito sobre la estructura de las empresas escalables. A mí me gusta llamarlas empresas exponenciales, empresas de crecimiento continuo. Y hay 3 pilares que son fundamentales en estas empresas. No sé si mañana me dé cuenta de uno más, pero hasta ahora me he dado cuenta de 3 que te los quiero compartir hoy y quiero profundizar en uno en específico, que es el tema de los modelos de negocio. Pero bueno, te voy a tratar de ir explicando lo más prácticamente posible para que pues obviamente lo puedas digerir y puedas ponerlo en práctica lo más pronto posible. Bueno, cuando hablamos de crecimiento en las empresas, esa palabrita que yo siempre digo que a todos nos gustan, pero que no todos hemos entendido cómo alcanzarlo. Cuando hablamos de crecimiento en las empresas, tenemos que hablar de 3 áreas en específico, que son las que he ido dándome cuenta en este tiempo, que son las que van a garantizar que nosotros logremos establecer o formar una empresa que tenga vías de crecimiento continuo y obviamente exponenciales. Entonces, uno de esos primeros pilares vienen a ser los modelos de negocio. Estos son los que hoy quiero que profundicemos un poquito. Luego de los modelos de negocio, el otro pilar que debemos tener para que nuestras empresas empiecen a generar crecimiento viene a ser el pilar de las ventas, sí, pero lo que a mí me gusta llamarlo es ventas exponenciales, es decir, no son ventas cualquiera, ¿ok? Acá ya voy a profundizar, pero acá te voy a dar una pastillita. El objetivo de las ventas exponenciales es 2 cosas. Número 1 es maximizar alcance. Sí, obviamente tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible, pues y obviamente vender en masa, llamémoslo de esta manera. Y el segundo punto es optimizar presupuestos, es decir, que esto te cueste lo menos posible. El tercer pilar para lograr el crecimiento en las empresas viene a ser uno que a mí realmente me apasiona muchísimo y es uno de los pilares que realmente cambió mucho mi camino dentro del emprendimiento y que al menos creo yo fue uno de los pilares del crecimiento en este último año, que vienen a ser los equipos que a mí me gustan llamarle los equipos de expansión. ¿Sí? Entonces tenemos los modelos de negocio que vamos a ver un poquito hoy día, las ventas exponenciales, lo veremos después, y los equipos de expansión. Quédate atento porque sí te vamos a enviar un poquito de información acerca de estos equipos de expansión. Quiero que también aprendas de ellos. Fueron el pilar más importante en este último año para mí y también quiero compartirlo contigo. Pero aquí el objetivo es crear estructuras de liderazgo, es decir,
estructurar tu empresa de una manera distinta, no tradicional. Y obviamente esto, lo que da soporte acá bastante, es el tema de las propuestas de valor hacia el empleado. Trabajar con propuestas de valor bastante fuertes, y de ahí pues yo siempre hablo que esto se va o se lo estructura en tres partes. Número uno viene a ser el tema de la formación, ¿sí? O la creación, la conformación de tu equipo. Número dos viene a ser el tema del desarrollo de tu equipo, porque los equipos de expansión no nos van a caer del cielo, vamos a tener que crearlos, y acá vamos a aprender el proceso. Y número tres, que esto es lo más importante, es el posicionamiento del liderazgo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dejar que nuestras estructuras de liderazgo empiecen a operar la empresa. ¿Para qué? Para que nosotros como dueños de negocio podamos tener el tiempo libre para dedicarnos a expandirla, para dedicarnos a esto, al crecimiento. Con estos tres pilares es que nosotros vamos a lograr estructurar las bases para una empresa de crecimiento continuo y exponencial. Ok, metámonos un poquito a analizar lo que vienen a ser los modelos de negocio escalables. Estos también tienen su composición o su estructura base que van a hacer que realmente sean un modelo de negocio que tenga un impacto alto en el mercado y pues que obviamente sea fácilmente comercializable, ¿sí? Y que también lo que vamos a lograr acá es que sea un modelo de negocio que tenga distintos niveles de generación de ingresos. Eso es lo importante. Muchos negocios lo que no entienden es que por ahí crean un producto o servicio y de una quieren entrar a vender un ticket alto o un producto con un precio muy alto. Y no es una manera muy aconsejable de entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque pues obviamente tus estrategias de marketing te van a costar muchísimo. Mientras más alto es tu ticket, más alto van a ser tus inversiones en todo lo que tenga que ver marketing, en todo lo que tiene que ver el costo por cliente y cosas por el estilo. Ahora, existen maneras distintas en donde a medida que tú vas generando confianza en el cliente y que vas llevándole pasito a pasito para atreverse a gastar mucho en ti, tú en ese trayecto ya puedes ir haciendo que ese cliente vaya generando pequeñas inversiones o desembolsos de dinero en ti. Entonces, eso es tener un modelo de negocio con una estructura escalable o una estructura de expansión, como lo querramos llamar, modelos de negocio escalable. Entonces, entendamos cómo tiene que estar estructurado nuestro modelo de negocio para que podamos empezar a crear una empresa que tenga vías de crecimiento continuo. Entonces, modelos de negocio. Nos vamos acá, modelos de negocio. ¿Ok? Los modelos de negocio escalables. Quiero que se te meta esa palabrita acá. ¿Por qué? Porque el desafío siempre va a ser escalar una empresa. ¿Ok? El primer punto de esta estructura viene a ser nuestra propuesta de transformación. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito ya más en esto. Pero hay algo que yo lo he dicho mucho y en el último tiempo habrás escuchado bastante hablar sobre lo que muchas veces se dice la propuesta de valor. Ok, esto es parecido acá, pero ya vamos a entender en dónde radica su diferencia. Ya para mi punto de vista no son tiempos de propuestas de valor, sino es tiempo de empezar a generar propuestas de transformación. Incluso la pandemia, para mi punto de vista, dio mucho más pie para que esto se establezca más. Luego de la propuesta de transformación, lo que nosotros tenemos acá es obviamente algo que los emprendedores lidiamos muchísimo con esto y es nuestro flujo de efectivo. ¿Sí? Obviamente acá el desafío es generar lo que yo llamo un flujo de efectivo positivo. Cuando tenemos un flujo de efectivo positivo, cuando logramos estructurar un modelo de negocio donde podamos lograr tener en su mayoría o lograr tener ingresos continuos o ingresos estables, que nuestro flujo de efectivo no nos falte, yo creo que eso es una ganancia tremenda. Al menos
cuando estamos en los primeros años. Y obviamente acá estamos hablando de que ya tu emprendimiento por lo menos tiene un año, o de que tú ya estás pasaste ese tercer año, pero todavía estás luchando, lidiando con el crecimiento. Entonces, el flujo de efectivo, esto es lo que nos va a permitir crecer. ¿Por qué? Porque crecer cuesta. Y si no contamos con dinero para generar crecimiento, entonces no lo vamos a lograr. El tercer punto de estos modelos de negocios escalables viene a ser algo que es bastante interesante, y no sé si es que ya lo has aplicado en tu negocio. Son muy pocas las empresas que he visto que lo aplican, pero esto tiene que ver con las escaleritas de valor. Entonces, aprender a generar escaleras de valor, de valor. Entonces, aprender a generar un modelo, que es lo que yo te decía en el principio, ¿ok? Que a medida que nosotros vamos dándonos a conocer, nosotros ya vayamos pudiendo generar ingresos. Entonces, las escaleras de valor te van creando un proceso de generación de ingresos de menos a más. Y es lo que nos va a permitir poder meternos al mercado con tickets que también sean de un alto precio de venta. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres estructuras: propuesta de transformación, tenemos la segunda, que viene a ser flujo de efectivo positivo, y viene a ser la tercera, que es las escaleras de valor. No necesariamente en ese orden, pero esa es la estructura. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito cada una de ellas. ¿Ok? Veamos rápidamente este primer componente de estos modelos de negocio escalables, lo que hablamos y dijimos: propuesta de transformación. Propuesta de transformación. Bueno, disculparán ahí la mala letra. Pero ok, te decía, ¿cuál es la diferencia y en dónde radica esto de propuestas de transformación y la propuesta de valor? Quiero plasmar este concepto o esta diferencia para que puedas entender hacia dónde vamos a estar enfocados cuando hablemos de propuestas de transformación. Ok, cuando hablamos de propuestas de valor, vamos a poner aquí un versus propuesta de valor, y aquí vamos a poner la propuesta de transformación. Cuando hablamos de propuesta de valor, lo que nosotros estamos yendo desde nuestro producto hacia el contentamiento del cliente. Entonces, cuando se habla de propuesta de valor, inclusive, si no estoy mal, los libros nos hablan de 4 o 5 áreas que giran alrededor de nuestro producto y que van creando nuestra propuesta de valor. Entonces, acá lo que nosotros decimos es, ok, tengo un producto o servicio, pongamos aquí producto o servicio, que lo estoy ofertando hacia mi cliente, pero para yo poder estar un poquito más adelante de la competencia, lo que voy a hacer es añadirle algunas cositas que lo vayan haciendo mucho más atractivo. ¿Para qué? Para que la gente me lo consuma. Entonces, estoy hablando de valor añadido, propuesta de valor, y estamos generando, es decir, ese producto que lo pude haber vendido solo de esta manera, es decir, solo esta área de mi producto o servicio, pues le añadí algunas cosas más para que la gente diga, esta persona me está dando más que la otra persona. Entonces, se crean las propuestas de valor. Y pues obviamente, mientras más contundente, mientras más analítico seas en crear estos valores añadidos, entonces mucho más valor tendrá tu producto y mucho más impacto tendrá en el mercado. Esa es una de las maneras, y esto es la propuesta de valor o el valor añadido. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con la propuesta de transformación? Y esto es lo que nos va a meter ya a revisar este punto clave, que son los eslabones de necesidades dentro de las propuestas de transformación. La propuesta de transformación no nace desde el producto o servicio, es decir, ya no partimos de acá. La propuesta de valor la propuesta de transformación, en cambio, gira alrededor de lo que viene a ser una necesidad, pongámosle aquí, necesidad identificada de una tribu, ¿sí? Una necesidad o un dolor, que muchos lo llaman. Desde esto parte. Entonces, ya el planteamiento es distinto. ¿Por qué? Porque ya el tema no es, bueno, para que me compres, ¿qué más te doy? ¿Ok? Para que me vuelva relevante, pues, y así puedas comprarme y me prefieras a mi competencia. Aquí el punto es, ok, quiero conocer cuál es tu necesidad, quiero conocer cuál es tu dolor, quiero conocer qué es lo que estás pasando para poder poner delante de ti algo
que transforme tu necesidad, que la quite, que la borre y tú empieces a ser, obviamente, transformado. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una propuesta de valor y una propuesta de transformación. Acá es entender, meternos a entender muchísimo esta parte de acá, que lo vamos a hacer a través de los eslabones de necesidades. Una teoría que le he venido desarrollando desde hace algunos años. Y pues no sé si es que existirá ese nombre en algún otro lado, pero créeme que esto de acá es algo que lo he venido desarrollando yo. Y te lo voy a contar un poquito. Entonces, esto te decía, la pandemia nos abrió mucho las puertas para enfatizar en esto de las propuestas de transformación, porque hay algo que yo digo. Las necesidades en la gente, pues obviamente, primer punto, la gente no dejó de comprar. La gente simplemente lo está haciendo de una manera distinta, está buscando cosas distintas. La gente sigue necesitando comprar, la gente sigue necesitando cosas. Ciertas prioridades cambiaron, las necesidades evolucionaron y por eso muchas veces ya no te eligen a ti y eligen a otro, al más barato. Pero hay que entender cómo atacar esas necesidades para nuevamente volvernos relevantes y eso es propuesta de transformación. Hay otro punto que hay que entender acá y es algo que yo lo enfatizo muchísimo y es que dentro de la pandemia hay algo que se elevó en la gente, hay un deseo que se elevó en la gente. La pandemia nos atacó muchísimo, nos perjudicó mucho en algunas áreas al ser humano. Es verdad que siempre se aprende algo, que siempre hay cómo sacar las cosas positivas, pero nos puso en un estado en donde nuestra vida valió tanto que despertó en nosotros el deseo de mejora de vida. Y pues obviamente hay un deseo en el ser humano hoy por hoy de encontrar algo que le cambie la vida, que le transforme por completo. Y entendiendo eso, vamos a entender que hoy es tiempo de dejar a un lado las propuestas de valor y empezar a movernos en función de propuestas de transformación. Buscar nosotros como empresa, con nuestro producto o con nuestro servicio, cómo podemos mejorar y transformar la vida de esa tribu o de ese nicho al cual estamos queriendo atacar. Ahí es donde vamos a empezar a ver los resultados que estamos esperando y ahí es donde vamos a empezar a ser relevantes y de alto impacto, aún en tiempos donde las cosas todavía siguen un poco difíciles. Ok, vamos a ver estos eslabones de necesidades de los que te hablaba, ok, que es la base de lo que viene a ser estas propuestas de transformación. Eslabones de necesidades, ahí nomás dejémosle. Ok, estos eslabones de necesidades, para no irnos mucho y poder ver rapidito los otros dos puntos de los modelos de negocios escalables. Ok, estos eslabones de necesidades lo que nos llevan es a tener un foco o focalizarnos o mover nuestros negocios en función de lo que te decía, necesidades identificadas, necesidades actuales identificadas en un nicho o una tribu, ¿ok? Entonces, lo que te iba a decir, para mi punto de vista, para mí Andrés Nivelo, y lo que he podido darme cuenta en este tiempo, es que una empresa de alto impacto, ¿sí?, es aquella que logra, una empresa que tiene un alto impacto en el mercado, es aquella que logra identificar necesidades actuales de un nicho o de una tribu y entiende cómo saciarlas. Eso es súper importante. Cuando entendamos, cuando seamos muy certeros en saciar una necesidad, créeme que la gente va a hacer lo que sea por saciarla. Y precisamente sobre eso es que trabaja esta teoría de los eslabones de necesidades. Hay algo en el ser humano que se llama la homeostasis psicológica. Homeostasis psicológica. ¿Ok? La homeostasis psicológica, ¿qué plantea? Esto es lo que nos da una luz bastante grande. La homeostasis psicológica plantea que el ser humano es capaz de cualquier cosa con tal de saciar su necesidad. Es decir, que tú y yo, cuando nos sentimos necesitados, vamos a ir o vamos a llegar a cualquier punto con tal de saciar esa necesidad. Mientras más intensa sea esa necesidad,
necesidad, entonces mucho más intenso va a ser nuestro esfuerzo por saciarla. Eso es importante, la conciencia de la necesidad que tiene el ser humano. Por eso es que se habla mucho acerca de la violencia, la delincuencia en países subdesarrollados o en países pobres. Incrementa esta delincuencia impulsada precisamente por esto, por la necesidad que sienten muchos sectores de hambre, de pobreza, de escasez, que se ven obligados a ir y saciarla, así sea de una manera no correcta. ¿Por qué? Porque existe esto, la homeostasis psicológica en el ser humano. Entendiendo eso, vamos a entender que nosotros tenemos que aprender a construir empresas que tengan su foco sobre las necesidades identificadas en un nicho o en una tribu específica. Ahí es donde vamos a encontrar nuestro impacto, ahí es nuestra relevancia y vamos a volvernos esas empresas donde la gente, donde yo muchas veces digo, ya no tengamos que ir atrás de la gente, sino que la gente esté viniendo atrás de nosotros porque sabe que nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Ojo acá no estamos hablando de manipulaciones, y esto sí quiero aclarar muchísimo, porque mucho se habla acerca del neuromarketing, de las neuroventas y de las neuro ni sé qué. Y muchas veces estas tendencias nos han llevado a cruzar esa línea delgada del meternos en un punto de cómo yo puedo manipular o meter mano en las necesidades de mi cliente e influenciar en las decisiones que ellos toman. Y esto no tiene nada que ver con eso, más bien es desde el otro punto. Es decir, estoy interesado en lo que te está pasando a ti, estoy preocupado en esa necesidad que tú tienes y yo, Andrés Nivelo, con mis empresas, quiero empezar a saciarlas. Yo realmente quiero transformar tu vida. Y para eso construí mi empresa. Ese es el punto. Eso sí quiero dejarlo muy en claro, porque no estamos hablando de manipulaciones, ni de influencias, ni cosas por el estilo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender las necesidades específicas y actuales de un nicho, de una tribu, y poner delante de ellos una solución. Entonces, entendiendo la homeostasis psicológica, vamos a entender los dos principios sobre los cuales trabaja esta propuesta, estos eslabones de necesidades. El número uno viene a ser el tema de las necesidades asociadas. Necesidades asociadas. ¿Qué quiere decir esto de las necesidades asociadas? Lo de las necesidades asociadas plantea que cuando tú identificaste una necesidad, vamos a poner aquí lo que yo llamo necesidades raíces. Identificamos esta necesidad, es más, lo voy a poner un poquito más acá para que podamos graficarlo y entenderlo de mejor manera. Las necesidades raíces, eso es lo que yo llamo. Esta es la necesidad principal que está atacando tu producto o servicio, ¿ok? Entonces, piensa en esa necesidad que realmente está saciando tu producto o servicio. Si es que no estás saciando ninguna necesidad en específica, ahí está el problema por el cual tal vez no estás teniendo el impacto que deseas en el mercado. Es necesario entender esa necesidad raíz, la que estamos saciando. Entonces, hablábamos muchas veces y una vez me topaba, analizábamos un caso acerca de las aguas, me viene acá a la mente, y decíamos, es que el agua únicamente, y te pongo este ejemplo porque quiero llevar tu mente a profundizar más en esa necesidad raíz. Y decíamos, el agua, únicamente sacia la sed, y poníamos aquí el tema de la sed. Y nos dábamos cuenta con este emprendedor que no únicamente había un dilema de sed, porque habían tendencias que acompañaban esto de acá y que pues obviamente íbamos a ir indagando más profundamente para encontrar la necesidad raíz, porque alrededor de la sed encontrábamos otra necesidad, que era la necesidad de una vida saludable, de esta tendencia fitness, pongamos aquí. Entonces tenemos aquí el tema de la tendencia fitness. Al lado de este tema de la tendencia fitness, pues que es un poquito, o bueno, pongamos acá deportiva para hacerla, para separar un poquito más. Hay un tema de deportivo. También alrededor de esto no había solo un tema deportivo, sino había un tema de adelgazar. ¿Sí? De no engordar y cosas por el estilo. Entonces nos íbamos dando cuenta que el agua no únicamente era el tema de la sed, porque incluso poníamos el ejemplo de que muchas personas cuando están muy sedientas ni siquiera quieren tomar agua, lo que buscan tal vez por ahí es una bebida isotónicas, me parece que se los dice, para no dar las marcas, pero
Ese es el punto, que hay que entender la necesidad raíz. Por eso aquí te voy a poner necesidad raíz. Y como acá ya te adelanté un poquito, lo que plantean las necesidades asociadas es lo siguiente. Es que una necesidad raíz siempre va acompañada de otras necesidades asociadas, que pueden ser más pequeñas o que pueden ser del mismo tamaño, no más grandes. Ya vamos a ver qué pasa con las necesidades más grandes. Entonces acá tenemos necesidad asociada, necesidad asociada, necesidad asociada y necesidad asociada. Entonces tenemos necesidades asociadas al lado de nuestra necesidad raíz. Cuando logramos identificar estas necesidades asociadas, vamos a encontrar un tipo de expansión en nuestro negocio. ¿Cuál es esta expansión? ¿Sí? Horizontal, pongámosla acá, expansión horizontal que tiene que ver con la diversificación, ¿ok? Es decir, diversificación. Vendo aguas, pero también vendo cositas que son similares, pero que están apuntalando a otras necesidades asociadas a esa necesidad raíz que existe. Le doy más opciones a mi cliente para que pueda seguir comprando y estando conmigo. Y estoy atacando o saciando una necesidad en su manera integral. Eso es lo que propone el tema de las necesidades asociadas y lo que viene a ser este primer principio sobre el que trabajan los eslabones de necesidades. Y esto te genera el crecimiento de manera horizontal. Ahora, obviamente, la diversificación es un tema que tenemos que hacerlo bien, porque no es un tema de llenarnos de productos y caer en esto de que el que mucho abarca poco aprieta, sino es que entender. Por eso es que entendiendo las necesidades asociadas, vamos a entender cómo diversificarnos de la mejor manera o de una manera correcta. Y el segundo punto viene a ser esto que lo llamamos las necesidades escalables. Necesidades escalables, ¿ok? Escalables. ¿Qué es lo que propone este principio de los eslabones de necesidades? Es que, y aquí sí vamos a poner, volvemos a nuestra necesidad raíz, ya entendimos el tema de las necesidades asociadas, lo que propone, y acá todos creo que hemos escuchado y si es que por ahí tuvimos la oportunidad de estudiar negocios en la universidad, de ley nos enseñaron el tema de la pirámide de Maslow. Vamos a utilizar también esa información acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos plantea este precursor Maslow? Es que toda necesidad o las necesidades del ser humano funcionan en niveles, por niveles y van en función de una pirámide. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos decía él mismo? Es que cuando un nivel logra ser saciado, la gente va por el siguiente y el siguiente. Es como que todos están ahí, ¿no es cierto? Los 7 niveles de esa pirámide están presentes en el ser humano, pero es como que por ahí muchas veces no le prestas atención al último nivel, que era el de realización, sino todavía estás en las fisiológicas. ¿Por qué? Porque todavía sientes que no has saciado el primer nivel. Y una vez que sacies ese nivel, vas a prestarle atención a las del siguiente y a las del siguiente y vas a empezar a ir así. Entonces, por eso, nuevamente, homeostasis psicológica. ¿Ok? Vamos entendiendo todo. Entonces, ¿qué plantea este segundo principio? Las necesidades escalables, que tiene que ver que cuando una necesidad raíz ya logra ser saciada, la saciamos, se va a despertar una nueva necesidad. ¿Ok? Pero, ¿por qué son eslabones de necesidades? Porque fíjate en esto, vamos a hacerle más pequeño para que nos dé más espacio. Es decir, si ves que el gráfico lo hago un poquito atado, es porque necesitación escalada. ¿Por qué? Porque todavía tiene que ver con tu necesidad raíz. Porque obviamente no vamos a coger 20 necesidades y las 20 necesidades las vamos a trabajar con nuestra empresa y las vamos a buscar suplir. No, ¿ok? Habrán 20 empresas distintas, ¿ok? Entonces vas a hacer, es decir, ya sació su sed, luego ¿qué viene? ¿No es cierto? Entonces, ya saciaste tu sed, entonces ahora quiero llevarte, no sé, a un estilo de vida supremo, qué sé yo. Iremos entendiendo esas necesidades. Saciamos nuestra segunda necesidad escalada y vamos a generar se va a despertar otra necesidad escalable y vamos a ir en aumento. ¿Sí? O lo que vamos a ver después, que te acuerdas que te dije que era el tercer componente de los modelos de negocios escalables, y son las escaleritas de valor.
y nos vamos hacia acá. Son los dos principios de estos eslabones de necesidades que necesitamos establecer dentro de nuestros negocios para que logremos generar el impacto que queremos generar y obviamente los resultados. Listo, vamos con ese segundo punto de nuestros modelos de negocios escalables. Lo que te decía, nuestro flujo de efectivo positivo. Esto es uno de los puntos con los que más lidian los emprendedores en los primeros años y nadie me va a dejar de mentir, nadie me va a dejar mentir. Si es que estás viendo esto y por ahí tú ya llevas algunos años en medio de este camino, créeme que la preocupación más grande que teníamos los emprendedores o que tenemos los emprendedores es que, hijo, ya viene fin de mes y ahora sí, hagamos cuentas. ¿Cuánto tengo para pagar sueldos? ¿Cuánto tengo para comprar materia prima, dependiendo del giro de negocio en el que estés metido? ¿Cuánto tengo para, no sé, comprar los materiales? Si es que ya tienes oficina, ¿cuánto tengo para pagar la oficina? Y ver si es que me alcanza, cosas por el estilo. Entonces, acá lidiamos mucho con este juego de dos cosas importantísimas. ¿Sí? No importa el orden en lo que lo veamos, después vamos a explicarlo un poquito más a fondo. De los ingresos, ¿sí? Versus nuestros gastos. Y este es el tema, ¿ok? Entonces, luchamos y lidiamos mucho porque nuestros ingresos tienen que alcanzarnos para cubrir lo que vienen a ser nuestros gastos. Y pues obviamente en los inicios hay mucha incertidumbre, entonces en cuanto a las ventas y el ejercicio, la operación del negocio, entonces pues este viene a ser una de nuestras preocupaciones más grandes, que nuestros ingresos logren cubrir a fin de mes lo que viene a ser los gastos. Entonces aquí entra este principio, que nosotros podamos trabajar o encontremos la manera de trabajar con un flujo efectivo positivo, que nosotros podamos contar con los ingresos necesarios para generar los gastos. Y bueno, nos salió mejor que puse acá primero ingresos y luego gastos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que generalmente sucede en los negocios o cómo es que nosotros realizamos la operación del negocio y qué es lo que causa que nuestro flujo de efectivo se convierta en un flujo negativo? Cuando empezamos un negocio, ¿sí? Y lo primero que hacemos es como que, ok, voy a pensar en qué es lo que necesito, ¿sí? O cuánta plata necesito para poder poner en marcha mi negocio para generar los ingresos. Siempre pensamos de esta manera, siempre pensamos primero en lo que necesitamos gastar, en el dinero que necesitamos, es decir, primero gastos, primero capital de inversión, primero lo que sea, para luego generar ingresos, ¿ok? Y no estamos tan mal que digamos, porque siempre, pues obviamente, para producir vamos a tener que inyectar. ¿Ok? Es decir, para que genere vas a tener que inyectar, pues como un árbol o como la ley de la vida. Para poder cosechar vas a tener que sembrar. Entonces, y esta por lo general viene a ser esa semilla que tú le pones a los negocios para que genere ingresos. Y esta es la manera común en la que nosotros hacemos o giramos la operación de nuestro negocio. ¿Qué es lo que necesitamos meter? ¿Cuál es la plata que necesitamos meter para generar los ingresos? ¿Cuál es la materia prima que necesito comprar para pues generar mi producto o servicio? ¿Qué es ese, no sé, temas de marketing o lo que sea que necesito hacer para pues obviamente vender mi producto o servicio? Y así innumerables cosas que primero pensamos en gastos para poder generar ingresos. ¿Qué es lo que plantea este flujo de efectivo positivo? ¿Qué es lo más sencillo? De explicar, no me voy a meter muy a fondo porque nos vamos a meter también en cositas un poquito técnicas. Tendríamos que hablar también del tema de negociaciones con proveedores y algunas cositas, pero te voy a dejar establecido el principio de los flujos de efectivo positivos. Es decir, vamos a cambiar un poquito esta parte de acá. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no vamos a pensar primero, ya no le vamos a poner el foco primero a los gastos que tenemos que hacer, sino que nuestro foco va a ser que, si es que ya me estuviste siguiendo, tal vez ya se te ocurrió y te adelantaste, que nuestro primer foco
Ya no van a ser estos gastos, le quitamos el foco de acá y nuestro primer foco va a ser la generación de ingresos para luego nosotros poder cubrir gastos. Esta es la manera en la que nosotros debemos empezar a establecer la operación de nuestro negocio para empezar a generar flujos de efectivo positivos. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando tú vas y inicias un negocio? Lo que les decía, vamos a donde nuestro proveedor, ¿no es cierto? Y compramos la materia prima, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro proveedor nos va a decir, pues obviamente ya, páguenme ahorita, ¿no es cierto? Y tú vas a tener que desembolsar dinero antes de generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de por sí tú ya estás iniciando tu negocio, pues obviamente con un flujo de efectivo en contra, con un flujo de efectivo negativo, porque primero tienes que meter plata para luego producir ingresos. Entonces, acá es meternos a generar este tipo de flujos de efectivo. ¿Cómo nos metemos a hacer? Como te decía, simplemente empezar a generar un modelo o una estructura en donde nosotros podamos o nos permitamos primero generar ingresos para luego generar o desembolsar los gastos. Ahora, ¿cuáles son los puntos que nos pueden ayudar acá? Número uno, y creo que es lo más importante, que es el tema de los proveedores, la gestión con nuestros proveedores. ¿Ok? Entonces, tres cositas que te voy a decir que te van a ayudar muchísimo en esto a tomar en cuenta. Número uno, nuestra gestión con los proveedores. Trata de encontrar proveedores con los cuales tú te puedas meter en un flujo de negociación en donde ellos te permitan obtener tu materia prima, ¿sí? Para luego que tú puedas venderlo y después poder pagar a ellos. Entonces, aquí es muy importante que nosotros definamos y tengamos un entendimiento muy amplio de cuál es nuestro ratio, nuestro índice de rotación de inventario, cómo es que se va a mover nuestro producto, etcétera. Entonces, aquí nuestro segundo punto, porque ya me voy a meter al tema de los productos, nuestro segundo punto que tenemos que tomar en cuenta acá, y que nos ayuda muchísimo para manejar los flujos de efectivo positivos, vienen a ser manejar modelos que nos permitan tener ingresos recurrentes. ¿Ok? Esto lo manejamos bastante bien con el tema de cuando son servicios, pues obviamente tratar de que nuestros servicios los podamos mensualizar o de que podamos hacer un tema de que duren mucho, de que tengan una larga duración, para que así nosotros aseguremos ya ingresos mensuales con los cuales nosotros nos podamos mover. En el caso de los servicios, mantener un flujo de efectivo positivo es mucho más sencillo. En el caso de los productos, pues se complica un poquito más, pero acá vamos viendo ya la manera en la que vamos a poder generar este flujo de efectivo. Y el tercer punto muy importante, y este de acá, ¿por qué? ¿Por qué lo pongo acá? Porque recuerda que este también es uno de los puntos de estructura de una empresa de crecimiento continuo y exponencial. Y este tiene que ver con los equipos y es ligar tu equipo, llamémoslo así, o el salario del equipo a, obviamente, los ingresos generados. ¿Ok? Entonces ahí vamos a poder trabajar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ligando la operación de estas personas, obviamente, a los ingresos que ellos generan. ¿Para qué? Para que sean ellos mismos los encargados de cubrir su propio salario. Y es así como nosotros vamos generando. Esto vamos a adentrarnos un poquito más en esa tercera estructura que la veremos después, que es el tema de los equipos de expansión. Entonces, estas tres cositas son, creo yo, las principales que tenemos que ver y darnos cuenta dentro de nuestro modelo de negocio para generar estos flujos de efectivo positivos. Ahora, el punto y el desafío acá es que encontremos cuáles son los productos que nos van a dar este balance de flujo de efectivo positivo. Muchas veces, y esto va a pasar, tú dirás, y por eso es que tenemos que ser muy pilas los emprendedores y los hombres de negocio. Muchas veces tú dirás como que, oye, pero mi producto o servicio me es muy complicado generar este modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero acá?
Y eso es lo que nosotros hacemos acá precisamente en las empresas. Es que tú tengas una estructura de negocio o una unidad de negocio, ya vamos a empezar a meternos en estos nombrecitos, una unidad de negocio que gire alrededor de estos principios y alrededor de este tipo de operación para que tú puedas ir dando soporte a dos cosas. El crecimiento, bueno, que van de la mano, ¿no? Pero los voy a dividir para entenderlo. Al crecimiento y pues obviamente a la apertura de nuevos negocios, de nuevas unidades de negocio. ¿Ok? Es decir, si es que tú dices, ok, mi producto o servicio no puedo meterlo de esto de acá porque A, B o C, que siempre vamos a poder meter. Siempre vas a encontrar un proveedor que se mete en esta parte de acá. Es más, necesitamos aprovechar los tiempos. En estos tiempos la gente únicamente ve la dificultad de hacer comercio, pero no ve que la gente también está mucho más dispuesta a distintas maneras de comercio. Entonces vas a encontrar proveedores que te permitan tener un crédito a 30, 60 días para que tú puedas empezar a primero producir y vender, obviamente, antes de que tener que pagarle. Entonces vamos a poder generar primero ingresos y luego gastos. Sí va a haber. Busquen el tema también de lugares de arriendo. Esto muchísimo es para el tema de los restaurantes. La anterior vez lo hablábamos con una persona y tratábamos de ver que realmente existe un camino cuando lo buscamos y empezamos a implementar un tema de empezar a buscar locales para abrir restaurantes que no nos cobren un arriendo, sino que al menos por un tiempo, por unos 6 meses por lo menos, que el arriendo que ellos se lleven sea un porcentaje de las ventas. Son como microsocios. Tenemos que buscar microsociedades y eso es lo que nos va a permitir entrar en este modelo. Hay que entender que son tiempos donde como emprendedores y empresarios debemos aliarnos mucho más que antes. Ya no son tiempos para lanzarnos al juego y decir yo solito puedo y cosas por el estilo. Primero, que no pues solo necesitas un equipo de trabajo y segundo, pues que obviamente vas a necesitar apoyarte. A veces los proveedores son claves para nuestra gestión. Sí, así tanto como son los clientes y necesitamos empezar a juntar hombro, generar micro sociedades. Entonces hablábamos de esto, jálate, busca ahí, hay un montón de gente que tiene los locales vacíos ya por meses y meses y créeme que para no estar recibiendo nada, el que tú le hagas una oferta del porcentaje de tus ventas mensuales o de tu utilidad, ahí entrarás ya en negociación y verás tú qué es lo que más te conviene. Acá ya tenemos que empezar a meternos a analizar temas financieros. ¿Ok? Entonces tú le darás un porcentaje y créeme que para no recibir nada va a aceptar. Obviamente que sí, no vas a encontrar 20 personas que van a estar dispuestas a estas. Vas a tener que ir y buscar. Pero todo va a depender que tú estés dispuesto a abrir y encontrar ese camino de crecimiento y pues obviamente de un modelo operativo de flujo de efectivo positivo. Entonces ahí vamos encontrando todas estas cositas. Ahora, todo esto te dije y rebobino un poquito. Si por bien A o B, si es que mismo no encontramos la manera y decimos mi producto o servicio, no lo puedo meter dentro de nuestro modelo, entonces necesitamos crear un producto o servicio que se maneje de esta manera, que maneje estos 3 principios para que nos permita crecer la empresa y para que nos permita crear nuevas unidades de negocio. Nosotros lo hacemos de esa manera. Una de nuestras unidades de negocio, una de nuestras empresas es la que tiene los ingresos más constantes y las otras, y es la que está creada para tener ese tipo de servicio constante, mensualizado, que nos garantice que mes a mes haya dinero. Que nos garantice que mes a mes tengamos dinero en el banco, porque eso es lo importante. Para eso nos sirve esa empresa. Nos permite mes a mes tener dinero, sea mucho, sea poco, pero ya tenemos un monto específico con el que contamos mes a mes. Y este dinero es el que nos permite moverlo para generar crecimiento de la misma empresa y para generar nuevas unidades de negocio, que son las otras 2 empresas que hemos empezado a abrir. Y eso es como nosotros vamos, obviamente, lo veremos después, entrelazando unidades de negocio con una estructura base que permita operar las 2 y hacer crecer las 2. Y esto es lo que nos va a abrir el paso a los flujos de efectivo positivos.
Listo, vamos ahora con nuestro último punto de esta estructura de modelos de negocios escalables, que viene a ser el tema de las escaleras de valor. Ya vimos todo lo que tiene que ver con los flujos de efectivo positivos, vimos lo que tiene que ver con la propuesta de transformación, vimos el tema de los eslabones de necesidades y ahora nos vamos con este último, que es el tema de la escalera de valor. Esto es lo que nos permite al menos saber manejar negocios donde vamos a tener tickets altos. Es muy bueno aprender a trabajar en función de escaleras de valor para ir llevándolos de nivel en nivel en cuanto a la generación de ingreso o en cuanto a la inversión del cliente en nosotros. Lo que les decía en un inicio, cuando nosotros queremos apuntar tickets altos, vamos a ponerles aquí el tema de unos 4 signos de dólares. Cuando queremos manejar tickets altos, generalmente el marketing y los esfuerzos comerciales para generar ventas de este nivel, pues obviamente van a ser elevados. Y cuando nosotros estamos empezando, pues bueno, si tienes el capital de inversión para hacerlo, pues bueno, lo estamos dando. Pero aún teniendo, recuerden algo, crecer cuesta y nosotros necesitamos tener capital de crecimiento. El capital de crecimiento no es lo mismo que el capital de operación. Y bueno, ahora que topamos el tema rapidito, quiero dejarte esto bien sentado. Tú tienes, muchas veces cuando tenemos capital para invertir en un negocio, nosotros siempre pensamos en la operatividad del negocio. Eso es en lo que siempre estamos enfocados y donde le ponemos el ojo, en el dinero que necesitamos para sacar adelante y poner a operar el negocio. Pero siempre tú tienes que manejar capitales de operación y tienes que manejar capitales de crecimiento. Entonces, cuando tú tengas un capital para invertir en un negocio, siempre destina, qué sé yo, el 60% le vamos a meter como capital de operación, es decir, para que la empresa salga a flote, operemos, marketing, el personal, etcétera. Pero el 40% va a ser destinado a capital de crecimiento. Entonces, aún si tenemos como es el capital para invertir y poder cubrir los altos costos de comercialización de tickets altos, lo que yo siempre sugeriré es que trates de optimizar, gastar lo menos posible de ese capital en la operatividad del negocio para que puedas destinar capital a la, pues obviamente el crecimiento de la empresa, la expansión de la empresa. Entonces ahí es cuando igual yo te sugiero manejar esquemas de escaleras de valor. Entonces este va a ser nuestro objetivo. Creo que todos cuando iniciamos una empresa lo que queremos es el tema de generar muchos ingresos. No sé tú, al menos yo, si quiero construir un esquema empresarial de activos empresariales, activos comerciales que me permitan tener una buena vida, que me permitan tener mis milloncitos en el banco, ¿ok? Pero eso toma tiempo y eso me demanda de que cree un modelo escalable, un modelo de negocio de expansión. Entonces, cuando generamos, este es nuestro objetivo, poder vender este producto estrella, llamémoslo así, ese va a ser nuestro objetivo principal, pero llegar acá tenemos que trazar un camino y lo mejor es trabajar con estas escaleritas de valor. Entonces vamos trazando un camino, lo vamos a trazar un camino de unos 4 niveles nada más, ¿sí? Para que podamos únicamente, como es de explicar esto de acá. Entonces la escalera de valor se compone de 2 ejes. Acá vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, en uno de los ejes, lo que nosotros vamos a atacar, ¿sí? Va a ser, disculparán ahí la chuequedad. Entonces, en el uno de los ejes, nosotros lo que vamos a trabajar o lo que vamos a ir generando es el tema de precio, ¿ok? PVP. Y hacia el lado de acá, lo que nosotros vamos a ir generando es el tema de valor o lo que vimos la anterior vez, ¿no es cierto? Valor o transformación. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a ir armando nuestra escalerita de valor. Para que nosotros podamos empezar a generar tickets altos, nosotros tenemos que entender algo. Que para llegar acá nosotros tenemos que tener 2 cosas súper importantes. Valor, sí, y obviamente precio, pero los 2 tienen que ser muy elevados. Esto es lo que nosotros lo llamamos un oro extra,
un oro exclusivo. Eso tiene que ser una propuesta de transformación tremenda para que tú logres generar en la gente pues la necesidad, la urgencia y la importancia de la compra. ¿Te acuerdas lo que hablábamos en el tema del enfoque a las necesidades, el saciar esas necesidades, el ser concretos y entender esas necesidades que existen en nuestra tribu? Entonces, cuando realmente la propuesta de transformación sea muy elevada, muy alta, entonces obviamente la gente va a estar dispuesta a pagar lo que tenga que pagar con tal de acceder a esa transformación, a ese saciar de necesidad, etcétera. Recuerda la homeostasis psicológica. Pero para llegar acá, nosotros vamos a tener que entender el proceso del cliente. Si un cliente no te conoce, si un cliente recién está escuchando de mí, tal vez ustedes, mucho de mí, no habían conocido, no habían escuchado, mucho de nosotros del grupo 10M, ¿ok? Entonces, para mí me va a ser muy complicado venderte algo y decirte hoy, págame un curso de unos, o en la primera, págame un curso de $2,000 o méteme a asesorar tu empresa y te voy a cobrar $2,000 mensuales. Para mí sería lo ideal, pero para ti no, porque tú vas a tener dudas como que ¿y esta persona quién es? ¿Y cuál ha sido su trayecto? ¿Y qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que sabe? ¿Será que me va a aportar? ¿Será que no me va a aportar? Etcétera, 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 etcétera. Entonces siempre tú vas a tener muchas dudas que se te van a meter o tú vas a analizar mucho antes de poder invertir esta cantidad de dinero en mí. Y para eso es que nos sirven estos productos desde el nivel 1 hasta el nivel que tengamos acá. Tú lo irás definiendo. Yo lo que sugiero es manejar una escalera de valor de por lo menos unos 4 productos distintos que tú puedas ofrecer. Nosotros lo manejamos tanto como grupo 10M como por cada unidad de negocio. Es decir, 10M Digital tiene su escalera de valor, 10M Teams tiene su escalera de valor, 10M Consulting tiene su escalera de valor, ¿ok? La de inclusive y la de 10M Teams me parece que su escalera de valor es un poquito más amplia que la escalera de valor de 10M Digital. Ahí me parece que tenemos únicamente tres pisos, me parece que tenemos en esta escalera. En 10M Teams me parece que ahí sí tenemos unos 5 pisos. En 10M Consulting no estoy seguro ahorita, me parece que tenemos unos 4 pisos que lo manejamos. Entonces lo tenemos a nivel de grupo con cada unidad de negocio y lo tenemos a nivel de las unidades de negocio, porque recuerda, te hablaba de las cadenas de negocio que vamos formando. Y aquí nos sirve eso, estos productos o servicios con un menor precio, ¿no es cierto? Que los vamos teniendo más acá. Entonces luego tenemos este de acá, con 2, este con 3. ¿Y para qué nos sirven estos de acá? Acá mi interés, obviamente, muchas veces no es ir generando la mayor cantidad de ingresos. Es más, este producto lo que me sirve es para empezar a meterlo dentro del proceso hasta que esta persona se atreva a gastar esto acá. Pero acá, ¿qué es lo que yo empiezo a generar? Primero, genero una validación de mi propuesta, ¿cierto? Segundo, genero un pequeño ingreso, ¿ok? Que me va a ayudar para la operatividad del negocio. Recuerda, esto también influye en el flujo de efectivo positivo. Vamos a tener por ahí esos productos que muchos dirán productitos pendejos, pero que nos ayudan a generar ciertos ingresos. Pero obviamente no, mi foco de negocio no es este producto. Si es que este producto fuera mi foco de negocio, pues obviamente todo mi negocio ya no estaría en vías de crecimiento, sino es allá. Pero entonces esto me permite que la gente valide mi propuesta, que entienda y que sepa que yo sé, que yo le puedo aportar muchísimo. Segundo, pues que ya me genere un ingreso, que tenga un desembolso, y esto va a generar lo segundo. Esta tercer cosita va a generar, es decir, que le va a generar a la gente una experiencia ya como cliente mío que va a generar confianza. Para eso me sirve cada uno de estos productos, y cuando hay confianza yo puedo ir elevando su confianza hasta llegar acá. Entonces tengo una validación de mi producto, ¿no es cierto? En donde si es que esta propuesta de transformación a criterio del cliente realmente valió la pena de esta inversión, que en este caso es poco, ¿sí? Entonces yo voy a ganar algo, que es su confianza. Confianza, pongámoslo acá. Y esta confianza es la que a mí me va a permitir empezar a subirlo de aquí hasta allá. Que si nos imaginamos el otro tema, que yo no trabajo con estas escaleras de valor, y hasta que yo pueda generar esta confianza para que él invierta todo esto en mí,
me va a tomar mucho tiempo, me voy a demorar más y me va a demandar de ingresos, perdón, de desembolsos altos para poder llegar acá. Y aún así, cuando yo llegue acá, no voy a llegar con una confianza desarrollada. Que esto es uno de los puntos más claves dentro del hacer negocios. Cuando tú ya desarrollas una relación y obviamente se vuelve una relación de confianza, entonces créeme, yo lo he dicho muchas veces enseñándoles en corto a algunos emprendedores y les he dicho que por ahí tengo un cliente que ha ido conmigo desde hace muchos años y una vez molestábamos y yo le decía, si a este cliente yo le digo, este marcador te va a hacer millonario, él agarra y me compra y lo pone a vender. Porque tiene ese nivel de confianza en mí, porque fuimos desarrollando desde cosas pequeñas hasta que pues obviamente hemos estado en algunas otras cositas un poco más grandes, pero la clave fue la confianza, la clave fue el trayecto. Y en ese trayecto hasta llevarlo acá, que fue la generación de un ingreso mucho más contundente, que todos lo primero que queremos es generar ¿sí? Yo no me fui quedando en el camino sin ingresos. ¿Ok? Porque de aquí a acá, en cuanto a tiempo, vas a tener un lapso bastante grande hasta que logres esa venta. Y si es que tú te quedas sin generación de ingresos durante ese tiempo, flujo de efectivo positivo no va a haber. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es que vas a caer. Cuando llegues a vender esto, sí, vas a tener dinero, pero vas a llegar raspando con las uñas o capaz realmente ni siquiera llegas. Esa es la importancia de las escaleras de valor, que nosotros sepamos desarrollar. ¿Cómo desarrollamos estos productos? Ya que entendimos la importancia. ¿Cómo los desarrollamos? Aquí la clave es valor. No, yo lo que sugiero es irte a de acá y entender cuál es el valor o la propuesta de transformación total y poderosa por la cual realmente la gente va a ir pagando todo esto. Y lo que sigue simplemente es ir dividiendo esa propuesta de transformación. Es decir, acá ya entiendo toda la propuesta de transformación que tiene que ir, todo el valor que tengo que añadir allá y simplemente voy bajando el valor. Desgloso en un producto que les dé un poquito menos, que no sea tan completo, llamémosle así, la palabra clave es completo, que no sea tan completo, para que ellos puedan ir probando, dando probaditas hasta que lleguen a lo que sí es el todo de mi producto. Y así mismo voy desglosando valor, voy desglosando esa complejidad o completud, ¿cómo sería? El tema del producto completo y lo voy desglosando. Obviamente voy bajando el porque les voy dando pastillitas, probaditas de hacia dónde les quiero llegar, que es el producto estelar. El final. Generalmente, y lo que yo siempre aconsejo acá lo que nosotros podemos mandar son probaditas de lo que vienen a hacer, cursos, capacitaciones, talleres, ¿ok? También puedes tener propuestas de valor en tema cero. Sí, perdón, productos o servicios de un costo cero. Estos los manejamos, es decir, que la gente no pague, que vas a ofertarlos gratuitamente. Estos lo manejamos a través de medios digitales, con webinars, talleres, etcétera, y que lo puedes hacer, que la gente ya pruebe sin tener que pagar. Lo que sí, siempre lo que aconsejo, este desembolso de dinero siempre es importante. Así no le lleves directo a vender acá, sino que le lleves directo a generar un gasto corto. Es importante esto, porque este desembolso los vuelve clientes. Mientras generas gratuidad, los vuelven una audiencia. Es una audiencia, pero cuando ya generan un desembolso, así sea de $5, eso ya vuelven clientes. ¿Por qué? Porque cuando ellos pagan, ellos demandan. Ellos están en la autoridad de demandar. Y si es que tú suples esa demanda, entonces créeme que se crea esa relación de confianza. Cuando es un tema de gratuidad, no se va construyendo mucho esto, pero es nuestro primer pilar que nos va a ir llevando hacia nuestra escalera de valor. Y así es como funcionan estas escaleritas de valor y así es como vamos creando y estructurando un modelo de negocio escalable. Espero que te haya servido esto, espero que lo pongas en práctica y ya nos vemos después con esos otros 2 puntos que estructuran o que son la base de un negocio de crecimiento continuo y exponencial. Las ventas exponenciales y los equipos de expansión. Nos vemos en una próxima y gracias por estar conectado conmigo. Quédate conectado conmigo y con todo el equipo que somos los que hacen posible que esto llegue a ti. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.